¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en esta transmisión de Lean con Amigos y Café, la última del año. Ha sido un tiempo muy enriquecedor para nosotros. Espero que así lo haya sido también para ustedes. Gracias por la espera. Y ya estamos listos para arrancar con la temática del día de hoy, que vamos a estar estudiando el texto de uno de los novelistas más importantes de este siglo pasado, que es León Tolstoy, y vamos a estar leyendo o estudiando el texto titulado ¿Dónde está el amor? Allí está Dios. Hace algunos días puse el enlace para que ustedes pudieran descargarlo, leerlo y acompañarnos en esta lectura. Pero para dialogar y entrar en materia, pues como siempre me acompañan mis buenos amigos. Primeramente los voy a ir presentando. Está el pastor Alfonso Mares. Bienvenido, buenas noches. Che, buenas noches. Dios les bendiga. Es un gusto estar con ustedes otra semana más, poder platicar con ustedes, disfrutar de este texto, que por cierto, muy buena elección. Es ligero, ameno, rápido de leer, pero la verdad es que cuando lo analizas y lo reflexionas, te sorprendes de la profundidad que tiene Tolstoy. Entonces creo que va a ser un buen día, una buena conversación. Estoy ansioso de poder compartir con ustedes y aprender un poco más. Bienvenido, Alfonso. También está aquí en pantalla mi buen amigo Ángel Barrón. Bienvenido, buenas noches, Ángel. Hola, Shell, pues muchas gracias nuevamente por la invitación. Encantado de estar aquí, también en compañía de David, de Luis y de Alfonso y de Jonathan, que está allá atrás en cabina. Y muchas gracias por la invitación. Como decía Alfonso, una lectura muy amena, muy reflexiva. Y en la semana leí una frase sobre Tolstoy que decía que era un autor que tenía la capacidad de poder cambiar el modo en que el lector ve el mundo. Entonces, se me hizo interesante y creo que en esta lectura lo logró en mi caso y esperemos que sea una noche provechosa en esta charla. Así es, también para continuar con el diálogo se encuentra David Campos de El Salvador, viviendo actualmente en Guatemala. David, bienvenido. Hola a todos, qué bueno verlos de nuevo. Ya me hacía falta ver a estas personas tan inteligentes y buenas conversando y también leyendo sus comentarios, así que qué bueno poder saludarles esta noche y disfrutemos la lectura. Bienvenido. La semana pasada no pudo acompañarnos, pero bueno, ya está aquí de vuelta, al igual que Jonathan. Gracias, amigo, allá en los controles. Y también en esta noche está Luis José Rueda, que precisamente propuso este texto. Luis, bienvenido. Gracias, Shell. Pues me encanta siempre poder hablar de literatura y sobre todo con un autor pues que es de los grandes. Pertenece a la famosísima tríada rusa. Entonces, pues espero que la plática de hoy y sobre todo la interacción sea muy buena. Pues ahí está, aquí estamos listos, amigos, allá en casa. Por favor, vayan mandando sus comentarios, sus preguntas, todo lo que ustedes quieran compartir para poder interactuar en este ratito que vamos a estar dialogando en torno a el texto Donde está el amor, allí está Dios, de León Tolstoy. Y como les comentaba, pues en esta ocasión, Luis, mi querido amigo filósofo, pues fue quien propuso esta lectura. A mí me encanta siempre estar atento a ver qué nos pone a leer Luis, porque a veces nos ponen predicamento, pero bueno, como dijo Alfonso, en esta ocasión fue un texto liviano, ligero, pero denso teológicamente, puedo decirlo así. Pero bueno, vamos a dejar a que Luis nos comente por qué elegiste este libro, Luis, este texto.
Pues mira, gracias, Shell. Pues es una obra, bueno, es un cuento, como los cuentos de Tolstoy, tienen un trasfondo de ética cristiana. Claro, no quiero decir que Tolstoy haya sido un cristiano devoto y, por supuesto, un cristiano que pues, al igual que Kierkegaard, pues refleje al mismo tiempo una vida piadosa o algo así. No, básicamente el cristianismo que propone Tolstoy es un cristianismo moral, un cristianismo donde Dios es, bueno, se relaciona con el concepto del bien y sobre todo es un bien que se puede vivenciar en la conexión y la responsabilidad ética que se tiene con la otra persona. Por eso, ya sean en sus obras magnas como Guerra y Paz o Ana Karenina, son obras donde los personajes siempre van a actuar bajo una responsabilidad no solamente de ayudar, sino también de reflejar una mejoría. Obviamente, cuando Tolstoy escribe, él tiene en mente, pues obviamente, todo lo que sería el Partido Revolucionario Popular, lo que serían las clases bajas, y por supuesto va a criticar en mucha manera lo que serían las élites, no solamente religiosas, sino al mismo tiempo políticas, y que al mismo tiempo va a ser una crítica donde esas dos esferas también se mezclan. Es por eso que su crítica al cristianismo institucional es bien puntual, porque él asemeja el cristianismo, por así decirlo, auténtico, como un cristianismo que puede ser vivido, puede ser experimentado y al mismo tiempo se puede evidenciar, no solamente en cómo se habla, sino cómo pues se está desenvolviéndose una persona dentro de esa sociedad popular. Para Tolstoy, al menos este cuento está en esta edición mexicana, que es una edición pues muy barata, la edición de Porrúa, que sería la número 295, donde también se encuentra, por ejemplo, una novela que también yo la asemejo con este cuento, que es Muerte de Iván Illich, que es una novela corta, y al mismo tiempo hay un cuento que se llama Perro Muerto, que es un cuento donde Jesús aparece, es el protagonista central de la obra, y la enseñanza de este cuento es que pues Jesús, en pocas palabras, ve cosas maravillosas en el cadáver de un perro muerto, que es una metáfora de lo que significa el ser humano. Para Tolstoy, el concepto del hombre o del ser humano es un hombre que vive necesitado del bien, vive necesitado del otro y al mismo tiempo vive necesitado de un conjunto de individuos que conforman a la sociedad, pero no cualquier sociedad, una sociedad diametralmente opuesta a la sociedad aristotélica. El cuento de San Amor, ahí está Dios, habla de un personaje, es Martín Abideich, no sé cómo pronunciar este nombre en ruso, pero llamémoslo Martín al menos, es un zapatero, pues que se le muere su esposa, se le muere su hijo y queda totalmente desesperanzado. Es un personaje que cae en esa frustración de la vida que creo que como seres humanos podemos encauzar constantemente sobre cualquier tipo de desesperanza, ¿no? No solamente con el tema de la muerte, sino también en el tema del fracaso o en el tema de las malas decisiones. Entonces, Martín se aleja de Dios y alguien le dice, ¿sabes qué? No estás viviendo para Dios, estás viviendo para ti mismo. Entonces Martín dice, bueno, ¿cómo puedo vivir para Dios? Entonces le dicen, mira, léete el Evangelio y haz lo que se diga ahí. Entonces este personaje va y se compra un Nuevo Testamento. El personaje Martín sabe leer y escribir porque en el contexto donde Tolstoy escribe, la sociedad pues era una sociedad analfabeta, típico de sociedades que pasaron por algún tipo de revolución de izquierda. Entonces, solo algunas partes de la sociedad saben leer y este personaje sabe leer y empieza a leer el Evangelio y queda admirado por las palabras. Entonces un día sueña entre el cansancio de la noche, el sueño, pues él se imagina o sueña que pues el Señor Jesús lo va a visitar y al día siguiente. Entonces, mientras él espera ansiosamente esta visita, él ve a un anciano que está limpiando la nieve porque su casa parece ser, según la narración, que está como en un tipo de sótano y la ventana pues se puede ver la gente que pasa porque él se queda observando los zapatos de la gente que pasa, típico de
una persona que su oficio, en este caso, es el zapato. Es como el dentista. Alguien que es dentista, cuando habla contigo se le queda viendo los dientes. Y eso es totalmente molesto, ¿no? Pero así son, ¿no? Entonces, con esta persona, él siempre se queda viendo los zapatos. Y pues por los zapatos ya reconocía qué persona pasaba por la calle o quién no. Entonces al día siguiente ve ese señor que está recogiendo la nieve, lo ve con mucho frío, lo invita a tomar el té, le cuenta su sueño y ahí queda, ¿no? Le sirve varias tazas, el señor se va. Posteriormente ve a una señora que con un traje de verano está intentando mantener caliente a su hijo, no puede abrigarlo. Martín sale, la invita a comer porque no había comido nada en el día, y obviamente lo que tiene esta mujer es que había empeñado su abrigo porque le iban a llamar a un trabajo, pero le pidieron que regresara hasta la semana siguiente. Entonces le da de comer, cuida al bebé un rato y la señora se va. Entonces ahí queda. Posteriormente ve a través de su ventana que su niño le roba a una viejita que llevaba vendiendo manzanas en una canasta, le roba una manzana, la señora atrapa al niño y empieza a pegarle, en pocas palabras, ¿no? Entonces sale Martín, defiende al niño y narra ese pasaje del Evangelio que es el perdón. Tanto la señora como el niño quedan admirados por esta enseñanza del Evangelio, y al final pues el niño ayuda a la señora con su carga de manzanas a un lugar. Entonces Martín ya era de noche, se queda un poco triste porque el señor no lo visitó. Entonces en eso lo llaman en oscuridad, estaba en su escritorio una lámpara, y le dicen: Martín. Entonces voltea y se aparece el primer anciano que estaba limpiando la nieve. Yo vine a visitarte. Después aparece de otro lado de la oscuridad la señora con el bebé, y le dije: soy yo. Y por último aparece el niño con la anciana y dice: soy yo. Y ahí, en este pasaje, pues cita el famoso, el versículo de Mateo 25: lo que habéis hecho por el más pequeño de mis hermanos, es a mí a quien lo habéis hecho. Entonces, el cuento nos muestra que en este caso el bien o el ayuda hacia el necesitado es una ayuda que se le hace directamente al Señor. Pero en este caso no está proponiendo Tolstoy una crítica que sea totalmente ajena a la crítica institucional, porque lo que está proponiendo es que en el desamparado ahí se encuentra el Señor. Y yo sé que suena mucho a la filosofía de la liberación, pero en este caso, si ambientamos el contexto histórico donde Tolstoy está escribiendo, pues es un contexto de revolución, un contexto donde las clases proletarias están emancipando, si ocupa ese lenguaje marxista. Entonces, evidentemente van a ser los pobres los protagonistas, por así decirlo, de las acciones del personaje principal. Como consecuencia, es un cristianismo simple, sencillo, que se da entre clases pobres. Es un cristianismo que no tiene ningún tipo de religiosidad, ningún tipo de institucionalismo, y es por eso que Tolstoy es un autor que sigue siendo muy actual, porque como seres humanos tendemos a institucionalizar todo lo que tocamos o lo que conceptualizamos como realidad. Entonces, ya sea en el aspecto de religión, ya sea en el aspecto de política, ya sea en el aspecto de economía. Entonces, creo que en este sentido Tolstoy continúa esa tendencia a ser crítico. Obviamente, como lo dije en la presentación, Tolstoy pertenece a la tríada rusa, que la compone pues Tolstoy, Dostoyevsky y Chekhov. Y obviamente, a diferencia de Dostoyevsky, que es un poco más racionalista, lo que hace Tolstoy, que pertenece a su literatura, a esta corriente llamada realista, que creo que en la semana antepasada o la pasada habíamos mencionado brevemente algo sobre esta corriente literaria. Es una corriente que su característica central es exponer la realidad, la vivencia social de una manera cruda, desencarnada. No hay ningún tipo de maquillaje religioso o eufemismo literario para tapar los vicios de la gente. Si alguien está sufriendo o alguien se muere de hambre, el autor lo pone tal y como es. Por eso, dentro de esa cotidianidad que para Tolstoy era la realidad en su momento,
ahí se iba a manifestar el amor y la devoción al bien. Entonces, con Tolstoy, a diferencia de Dostoyevsky, sí hay una ética o una crítica moral, y por supuesto, cuando digo Dostoyevsky, tengo en mente, por supuesto, Crimen y Castigo, que es una crítica a la estructura de la conciencia, de la moral, pues por supuesto, de ese remordimiento que podemos como seres humanos acarrear, y muchos se comparan, obviamente, Crimen y Castigo con el famosísimo cuento de Edgar Allan Poe, el corazón delator, donde también se puede ver esa conciencia y ese sentimiento de que tengo un pesar ético en mi mente porque enterró el cuerpo de esa persona debajo de la duela, y su psicosis empieza a ver cómo la duela empieza a temblar por los latidos del corazón. Pero para Dostoyevsky, Dostoyevsky no ve una crítica o una estructura moral sobre la cual el ser humano pueda construirse. De hecho, él critica durísimo a la religión, critica dura la fe. En cambio, Tolstoy dice, no, la fe es necesaria, pero una fe en el concepto de un bien que nos puede permitir mejorarnos como seres humanos. Entonces, creo que con Tolstoy todavía hay mucho que podemos sacar, sobre todo con una obra titánica como Guerra y Paz, que muchos también, bueno, han comparado esta obra con una obra magna de Roberto Bolaño, 2666, que son 5 ópticas, 5 historias que se van entrelazando. Pero Tolstoy, creo que elegí este cuento breve porque sigue siendo tan actual y tan puntual la crítica que se hace al institucionalismo religioso, que lo seguimos acarreando hasta la fecha. Entonces, no sé qué piensen ustedes. Muchas gracias, Luis, por darnos el panorama, el contexto de esta obra y también la sinopsis, ¿no?, de este relato. Allá en casa, amigos, ¿ustedes tuvieron la oportunidad de leerlo o lo habían hecho anteriormente? ¿Qué opinan al respecto? Mándenos sus comentarios. En este primer bloque vamos a estar analizando el relato y los personajes. Así que si quieren compartir algo con nosotros, adelante, con mucho gusto le vamos a ir dando lectura a lo que ustedes compartan. Y en ese sentido, tengo aquí algunos saludos que quiero mandar a Misael Ramírez, Rose Mendoza, Carlos Alec y también Vianey Martínez, que ya nos están siguiendo en este programa. Un saludo, un abrazo y mándenos sus comentarios. De hecho, aquí Rose comentando lo que decías, Luis, en relación a la vista, ¿no?, de Martín, enfocándose en los zapatos, y este ejemplo de los dentistas. También Rose comenta, es verdad, yo veo las venas, dice ella, ¿no? Sí es molesto, como dice Luis. Pero bueno, amigos, acá David, Alfonso, Ángel, algo que quisieran compartir, comentar en relación al relato o a los personajes. ¿Qué podemos decir de este cuento breve? Bueno, ahí estamos, en el bosque. Okay. Muy bien. Adelante, ¿quién gusta comentar algo acerca del relato o los personajes? Vamos a concentrarnos en esta ocasión. Ok, sobre el relato, me parece una lectura muy amena, un relato que me llevó todo el tiempo a pensar en la palabra. Me gustó mucho Martin, es un personaje muy interesante, un personaje que me llama la atención, un personaje que me hizo pensar directamente en mí o en muchos otros creyentes que ante las cosas que vienen en la vida, da más ánimo de decir, no quiero nada, que escuchar las palabras de otro. Me gusta escuchar
la intervención de otros personajes, como la persona que le dice a Martin, hey Martin, lo que pasa es que no estás yendo por el camino correcto, comprá el Evangelio. Y es como, ay, qué interesante, qué consejo tan bueno, qué bonito escuchar esos consejos muy seguido, que le digan a uno, no, pero es que tenés que comprar una Biblia y ahí vas a encontrar la respuesta de todo lo que estás pasando. De nuevo, veo en cada uno de los personajes las dos caras de la humanidad, como personas que están sufriendo, pero que al mismo tiempo en su sufrimiento pueden sonreír. Y es el caso de la primera persona con la que Martin tiene que conversar. Lo mira, platica con él, luego Martin le cuenta, mira, lo que pasa es que yo estoy esperando que el Señor venga porque me habló en un sueño, mira, me pasó esto, me hace sentir un poco tonto, pero eso es lo que me pasó. Y la otra persona, lejos de reírse o burlarse, como que un poquito entiende, se ríe y dice, bueno, está bien y qué bonito. Así veo con cada uno de los personajes, que ninguno de los personajes le llama la atención a Martin por contar tan fenomenal historia que Dios le había hablado, sino que para ellos es más natural el encontrar en el servicio la belleza de Dios. Martin está en una experiencia personal, un encuentro con Dios, un encuentro con su fe, un encuentro con esa chispa del Evangelio. Y me lleva a pensar en cómo en muchas personas, cuando nos encontramos con el fervor de la fe, somos capaces de hacer muchas cosas. Y yo vi eso una y otra vez en el texto, de cómo cuando nos encontramos con la palabra originalmente, de manera sencilla, somos capaces de empezar a actuar de una manera más digna. Al final de la lectura le decía a mi esposa, si Martin no hubiera leído la Biblia, ¿habría actuado de la misma manera? Y bueno, me quedé con la duda, realmente no lo sabemos. No es el objetivo del texto. Es un texto que yo les recomiendo mucho porque hay muchas citas de la Biblia y son muy buenas y me hace pensar en la vida devocional de este hombre. Y eso fue muy interesante. Él dice al principio, no, es que yo realmente no lo voy a leer todos los días, solo cada tanto. Pero cuando lo empieza a leer se emociona. Y creo que esa es la experiencia de muchas personas cuando nos hemos encontrado con la belleza de la palabra, que empezamos a leer el texto y es como un texto que nos habla y nos hace sentir mejores personas y no queremos dejar de leer. Por eso veo eso en Martin y me sentí un poquito identificado con él. En todo, esta es una lectura, creo, que nos ayuda a refrescar un poco la mente y nos lleva a querer leer la palabra. Por eso me parece una muy buena lectura. Además es relativamente pequeña, fácil de leer, sencilla, muy atractiva. Creo que podrían invertir 20, 30 minutos leyéndola lentamente y deteniéndose y es una muy buena alternativa. Una opinión sobre el texto, es un texto también, depende de la editorial que se lea, va a ser más fácil o más complicado, pero el lenguaje no es complicado, es un lenguaje sencillo. Hay algunas palabras en ruso que no entendí, y en general me pareció una muy buena oportunidad para leer algo. Así que, compañeros, amigos, ¿qué opiniones tienen ustedes? Yo estoy totalmente de acuerdo en que hay algunas palabras en ruso que no se pueden comprender, como por ejemplo los nombres, pero de ahí en fuera, la realidad es que el relato, el texto de Tolstoy es bastante digerible y esta parte de Martín también en cierto momento llegando no a maldecir, ¿no? Sino a sentirse mal delante de Dios o mal con Dios y cómo se encuentra con su paisano, que es el que le comparte el Evangelio. Y hay una cosa que me llama la atención ahí, que no le dice, mira, te voy a compartir de Cristo, sino le dice que él necesita vivir para Dios.
Y eso es algo bien interesante cuando nosotros lo ponemos en perspectiva en nuestras vidas, porque muchas veces nosotros tomamos una Biblia y lo que hacemos es decir, mira, te voy a compartir de Cristo y de cómo necesitas recibirlo como tu Salvador. Y ya cuando lo recibes como tu Salvador, es todo lo que tienes que hacer para sentirte bien. Pero en este caso, el paisano de Martín no lo hace así, sino que le dice, es que tú necesitas aprender a vivir para Dios, porque entonces va a ser cuando tú aprendas o vivas para Dios, va a ser cuando ya no vas a tener penas, y las penas que tengas o los sufrimientos que tengas, los vas a sufrir pacientemente, porque ya va a haber una esperanza y porque va a haber un gozo en poder servirle a Dios. Entonces creo que es interesante partir de ahí también y poder ver cómo es que él empieza de la misma forma en que David dijo, ¿no? Él empieza decidido a leer el Nuevo Testamento en los días festivos, solamente los domingos o no sé, pero cuando empieza a leer, de repente siente consuelo en el alma y adquiere la costumbre de leer todos los días. Ahora, eso es una buena pregunta para nosotros, no solamente para aquellos que estudiamos teología, sino para todos los creyentes. ¿Qué tanto realmente estoy leyendo la palabra? Porque Martín aprende a vivir para Dios, lectura de la palabra, y por eso tenemos tantas citas en este cuento, ¿no? Ahora, algo interesante es que las citas no se quedan solamente en memorización, sino que se vuelven acción. ¿Y en qué momento se vuelven acción? Cuando él está viendo a este antiguo militar, bueno, no me acuerdo, bueno, sí me acuerdo del nombre, pero no lo sé mencionar, a este antiguo soldado que ve las botas desgastadas y que lo ve temblando de frío, él recuerda una cita bíblica y es como empieza a invitarlo a que tome té, ¿no? Y se da cuenta de que quiere más y le proporciona otro poco y le da amor, ¿no? Y le da un amor que ha nacido en él, no porque él lo tuviera, porque él era un ser amargo. Él era un ser amargo por las dificultades de la vida, porque se le había muerto un hijo, porque se le había muerto la esposa. Y entonces ese amor que ahora tiene es el amor del Evangelio, es el amor de Cristo y lo comparte con la forastera y lo comparte con el niño de la forastera, pero también ha aprendido al perdón, ¿no? Y por eso es que cuando se encuentra con la vieja o con la mujer mayor, vamos a decirle la mujer mayor adulta, para que no se oiga muy feo, cuando se encuentra con esta mujer, algo interesante es ver el relato, que por cierto Tolstoy lo hace muy vívido, ¿no? Lo hace sencillo, pero lo hace muy vívido. Yo me imaginé al niño robando la manzana de la cesta de esta mujer y entonces está robando la manzana y la mujer lo agarra y yo me lo imaginé agarrándola de los cabellos, jaloneándolo, diciéndole, pero ahora sí me la vas a pagar. Y entonces, puedes ver cómo sale Martín y sale a pacificar. Y es un espíritu de pacificación, ¿no? El que ahora él tiene, cuando él en realidad todo esto no lo tenía antes de leer el Evangelio. Y entonces, algo que yo creo que debe de quedarse en nuestras vidas en este texto es, ¿qué estoy haciendo además de leer el Evangelio? ¿Qué tan práctico es mi cristianismo? ¿Qué tan real es? Porque finalmente yo puedo decir que soy cristiano y no amar a mi prójimo. Y entonces el título de Tolstoy creo que quedaría bastante bien, ¿no? Porque donde está el amor, ahí está Dios. Y en este momento nosotros diríamos, bueno, y yo tengo ese amor, yo estoy compartiendo ese amor, y en estas fechas que acaban de pasar y que están sucediendo todavía hasta el fin de año, en donde toda la gente muchas veces quiere dar y recibir amor, lo interesante sería, ¿qué tipo de amor estoy dando? ¿No? ¿El amor de Cristo se está viendo en mi vida o qué está pasando? Entonces, se me hace una lectura bastante buena. Yo creo que si no la han leído, pueden buscar el link, pedirlo ahí, o no sé si Ángel o Chelo puedan compartir otra vez ahorita, y descárgalo y léelo. La verdad es que es deliciosa la lectura. Entonces, pues eso es, no sé qué tengan que decir ustedes.
Ángel, adelante. Si quieres, en un ratito nos puedes poner el enlace. Encontré uno de la UNAM, donde tienen también los diferentes cuentos y este texto en particular ahí en unas, creo que 13 páginas se encuentra. Entonces, a ver si nos lo puedes buscar. Pero Ángel, ¿qué opinión te merece este texto? Sí, sí, con gusto ahorita comparto el enlace para que aquellos que estén conectados pues puedan, como dice Alfonso, leerlo. Coincido completamente con lo que dice David, con lo que dice Alfonso. Es una lectura, me gustó bastante, una lectura, eh, como dicen, que sinceramente llega al corazón. Conforme uno lo va leyendo, se va imaginando los personajes y la manera tan increíble en cómo va haciendo mención de algunos pasajes bíblicos que tienen mucho sentido y cobran mucho sentido en el transcurso del cuento y de la historia. Creo que es algo realmente fascinante. Al terminar de leerlo, no sé qué produce en uno que, que realmente ve la vida de otra manera. Nosotros a lo mejor con un eh, enfoque cristiano, un enfoque bíblico, es un poquito más fuerte tal vez la reflexión que provoca en nosotros, pero sin duda alguna una lectura que todos tendrían que leer. Y bueno, en cuanto al desarrollo de la historia, a mí me llama mucho la atención cómo menciona el cuento que conforme él iba leyendo e iba comprendiendo estos pasajes a los que hace alusión de los evangelios, específicamente del Evangelio de Lucas, tanto del capítulo 6 como del capítulo 7, dice que una dulce serenidad iba invadiendo poco a poco el alma de Martín, de este zapatero. Y después de leer algunos pasajes donde Jesús, algunos dicen que hablaba sobre la regla de oro o sobre todo el amor hacia los enemigos, cuando dice, cuando alguien te pega en la mejilla, pon la otra, aquellos que te pidan tú dáselos y no les cobres, entre otros pasajes, dice el relato que a Martín, después de leer aquel pasaje donde Jesús habla sobre la casa fundada sobre la roca o aquel que fundó su casa sobre la arena, él se preguntó a sí mismo, ¿estará mi casa fundada sobre la roca o sobre la arena? Y él dijo, bien estaría si estuviera fundada sobre la roca. Entonces, a partir de ahí dice el relato que siguió leyendo algunos pasajes, principalmente cuando aquella mujer pecadora llega, unge los pies de Jesús, los lava con sus cabellos, las palabras que le dice Jesús al fariseo. Dice que después, y lo mencionó también Luis, igual para aquellos que no pudieron leerla, a lo mejor hacer mención bien de esto, que él escuchó unas palabras o que alguien le hablaba y le decía, Martín, Martín, y él dijo, ¿quién está ahí? Y no vio a nadie, pero esa voz le dijo, Martín, Martín, mira que mañana a la calle yo vendré a verte. Y él al otro día, despertando, dice el relato que estaba, hasta incluso él dice, no, que me estaré volviendo loco, estoy pensando neciamente, estoy divagando, pero él tenía en mente que alguien lo iba a visitar y seguramente, bueno, después de leer los evangelios pensó que Cristo era el que iba a ir a visitarle y por eso estaba, como comúnmente lo hacía, viendo a la ventana y ya es donde ocurren estos tres sucesos que ya comentaron. Primeramente un soldado viejo, cansado. Martín sale de su casa, lo invita a comer, platica con él, le hace mención de algunos pasajes también, le hace mención de aquella voz que escuchó. El soldado alegremente le dice, le agradece por haber alimentado su alma y su cuerpo. Después aparece una mujer con un bebé llorando. Él le ofrece entrar a su casa para que pudiera calentarse, diera de comer al bebé. Incluso menciona ahí que ella no tenía ya con qué cubrirse del frío porque había empeñado su último abrigo, porque no tenía dinero.
Martín le regala un abrigo y también le da dinero para que fuera a desempeñar el abrigo. Y posteriormente, y por último, como también mencionó Alfonso, había una mujer que traía mucha leña, pero también traía una canasta con manzanas que vendía, y un niño pasa y le roba la manzana, y sale Martín también al encuentro y pide que perdonara al niño, dialoga un poquito con ellos, con la mujer, diciéndole que hay que perdonar. Si Dios fuera así con nosotros, ¿qué castigo nos mereceríamos? Entre otras palabras. Posteriormente, él entra a la casa y, y al último, creo que el final, y no sé si David, Alfonso, Luis concuerden conmigo, o tú, Shell, el final es durísimo. El final, la verdad, es muy reflexivo, cómo entra a la casa y también en visión, no sé, se aparecen estos tres personajes. Primero el soldado, sonriendo, desaparece, se esfuma. Después aparece la mujer con el niño, también aparecen, sonríen, se esfuman. Y por último la mujer y el niño que había robado la manzana, aparecen, sonríen y se esfuman. Y dice el relato, el libro, terminando, dice aquí, que Martín sintió una suprema alegría en su corazón, hizo la señal de la cruz, se puso las gafas y siguió leyendo el Evangelio, y terminó leyendo: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me has acogido. Y al final lee aquella frase: lo que habéis hecho por el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo habéis hecho. Y Martín comprendió que su ensueño era un aviso del cielo, que en efecto el Salvador había estado aquel día en su casa y que era él quien la había acogido. Nada más para, para tener el panorama completo del cuento, pero increíble. Me gusta mucho cómo va metiendo estos pasajes, cómo los va poniendo en práctica, y cómo al final cierra con estas palabras del Evangelio de Mateo 25. Me encantó. Sí, a mí algo que me salta a la vista de manera inmediata en el relato es el conocimiento que tiene Tolstoy del texto bíblico. Es decir, para llevar esta narrativa tan bien cuidada, debía de conocer el texto bíblico. Y cada escena hace alusión a algo de la escritura. Por ejemplo, lo primero que menciona en cuanto a Martín, me voy a aventurar ahí a pronunciar el apellido, Avdiich, ¿no? Avdiich, que perdió a su esposa, dice que también tenía un hijo, y que antes de ese hijo había tenido pérdidas ya de algunos hijos, y este finalmente también muere a temprana edad. Entonces, eso al momento de irlo leyendo, yo lo relacionaba de manera directa con el libro de Job. No sé si les pasó a hacer esa conexión, porque incluso él deseaba en ese momento morir, y era lo único que le pedía a Dios, ¿no? Quítame la vida, ¿no? A ese grado llegaba a encontrarse tras las pérdidas de sus seres queridos. Otro de los puntos también que hace eco del texto bíblico es lo que ya han mencionado, su enfoque en los pies, ¿no? Y eso me resulta bastante interesante porque lee el pasaje de Jesús lavando los pies de sus discípulos. Luego lee el pasaje de la mujer lavando o enjugando los pies de Jesús. Entonces, ello lo va hilando con la actividad a la cual se dedica Martín, que es precisamente la de zapatero. Se enfoca en los pies, ¿no? Está viendo, atento a los pies de las personas, incluso esperando ver
en este anuncio de la visita algún zapato o algún calzado extraño o que no conozca, porque al principio se dice que él prácticamente conocía todos los zapatos y podía identificar a las personas viendo sus zapatos. Entonces, ese enfoque en los pies lo relaciona, ¿no? con el texto, y eso me parece asombroso, ¿no? Porque también no solamente es el objeto en sí, sino lo que simboliza, que es esta acción de Jesús de lavar los pies, de ver por el otro, ¿no? De entregarse, humillarse, si gustan, ver y velar, ¿no? por los otros en ese cuidado. Es algo bastante asombroso que va hilando Tolstói entre el evangelio o el relato bíblico y su propio cuento, ¿no? Con este personaje. Y otra cosa que ya han mencionado, pues es la manera en la que va leyendo la escritura y la va interpretando. Y en ello me recordó esta aseveración de Karl Barth, que la palabra sale al encuentro, ¿no? Le hace ver ciertas cuestiones que debe de ir cambiando este tiempo devocional, la lectura reflexiva del texto bíblico que va él realizando de manera muy, muy concreta, muy puntual, pero en 2 o 3 ocasiones en el relato se menciona que deja el texto ahí abierto y mientras él se pone a pensar, ¿no? Pone a meditar ahí en la escritura y nos muestra algo de esa reflexión que tiene. ¿Seré yo el hombre que edificó su casa sobre la roca? Si Jesucristo llegara a mi casa, ¿sería yo como el fariseo? ¿Le atendería como la mujer? ¿No? Esta manera de apropiarse del texto bíblico es impresionante y me encanta cómo lo va relacionando el autor, ¿no? En su personaje, Martín, con los relatos del Evangelio. Amigos en casa, ¿qué les parece hasta acá? Cuéntenos qué impresiones han tenido de este relato. Quiero mandar un saludo, aprovechando aquí la pausa, a César Navarro, en Panamá, escribe: saludos chicos, buenísimo. Uribe Mel, también un saludo. Rubén López, Rose Mendoza comenta: excelentes comentarios, aquí escuchándoles desde el hospital. Saludos desde Tehuacán, Puebla. Un saludo para allá, cuídate mucho. Y también a Isaac López, que está viendo el programa. Vamos a ir a un clip de Tolstói para conocerlo un poquito más. Y después vamos a regresar para comentar qué enseñanzas, qué reflexiones nos deja este relato. Vamos al video y regresamos. León Tolstói, escritor y literato ruso, nace el 28 de agosto de 1828. Pertenece a la corriente literaria llamada realismo. Tolstói plasmó en sus obras las características históricas de la Revolución Rusa. Además, fue crítico de la Iglesia oficial por ser totalmente antipopular y antihumana, en el sentido de la responsabilidad ética. Las opiniones filosófico-religiosas de la doctrina de Tolstói se concentran en el concepto de fe, que se interpreta en muchos aspectos de modo ético-racionalista. La fe consiste en conocer qué es el hombre y en qué estriba el sentido de su vida. De esta forma, Tolstói ve el sentido de la vida en la superación de la enajenación de los hombres y en su libre unión sobre la base del amor y en la fusión con Dios en la toma de conciencia en sí, del Espíritu Divino. Por tanto, el hombre, según Tolstói, solo es libre en la esfera espiritual personal, en el servicio a Dios, es decir, el bien, y en el proceso sociohistórico, que es orientado por la divinidad,
conocido como providencialismo, y que se realiza a través de la actividad de las masas. Sus obras más representativas son Guerra y Paz, Resurrección y Ana Karenina. Pues ahí lo tienen, amigos, allá en casa, escríbanos, comenten qué tal les va apareciendo el programa, la lectura también, qué impresiones o reflexiones les ha dejado, y continuamos en este segundo bloque para comentar pues cuáles son las impresiones, ¿no? Las enseñanzas que podemos extraer de este cuento breve. Luis, hace ratito, antes del programa, comentábamos algo acerca de la iglesia y su labor o su deber en la sociedad, alejada de esta institucionalidad, y tú mismo lo comentabas hace unos momentos, de cómo Tolstói presenta esta práctica en concreto de la fe cristiana. Si quieres ampliar el comentario, adelante, Luis. Pues gracias, Shell. Fíjate que con este cuento, al menos de entrada, puedo rescatar una cosa. Primero, cuando él está totalmente desesperanzado, el texto dice claramente que que deja de ir a la iglesia y que la única forma para vivir para Dios no es regresando a la iglesia, es leyendo el Evangelio, que es totalmente diferente. Es decir, ahí hay una separación bien clara entre institucionalismo religioso y cristianismo, por así decirlo, auténtico, un cristianismo simple, sencillo, un cristianismo donde pues se puede escuchar las palabras del Señor directamente del texto. Y segundo, que el amor que se puede despertar en la persona hacia las demás personas, incluso que no se conocen, como dijo Alfonso, él es un pacificador en el caso del niño que le quiere robar la manzana a la señora. Recuerda, por supuesto, el Mateo 5, dichosos los pacificadores, porque ellos es el reino de los cielos. Entonces, pero ese amor se da, o por así decirlo, brota directamente de la impresión y la necesidad que se tiene del texto. Es decir, Martín, cuando está leyendo el texto, él dice que se consumía la vela o la lámpara porque él no podía dejar de leer. Y ojo, no se le recomienda, como dije al inicio, ir a la iglesia, ir con algún líder religioso, es únicamente él ante el texto, nada más. Y el cristianismo me parece que radica ahí. Radica en un cristianismo simple, como lo dije al inicio, que es estar ante el texto. Y la segunda cosa que quiero rescatar es que en este cristianismo la mística hasta cierto punto toma un papel bien importante, que es lo que él escucha, Señor, te voy a visitar. Es decir, pero es una mística que, como lo hemos hablado en otros programas, es totalmente subjetiva y que solamente él la puede experimentar, la puede vivir, la puede legitimar, y es por eso que le cuenta a los demás, oye, soñé esto, y los demás como que, va, no le dicen nada, no lo juzgan, pero dice, ahí queda, ¿no? Y al final, la enseñanza, si lo vemos desde el punto de vista del personaje, es una enseñanza directamente para él, no para la cristiandad. Y lo más importante es que como es una persona que es del pueblo, de esa clase social baja, es ahí donde el Señor se manifiesta. Entonces, tenemos tres cosas bien importantes. La separación entre institucionalismo religioso y cristianismo auténtico, el amor que brota del texto, y lo más importante, como lo está ahorita mencionando, el aspecto de la mística como un elemento personal dentro de la comunión con Dios, que no se antepone al texto, sino que brota como consecuencia del texto. Entonces, no sé cómo lo vean por aquí. Interesante. Yo encontré dos cosas importantes en el texto sobre la vida del cristianismo. Como ya decía Luis,
El hecho de encontrar a Dios en la palabra y no en las palabras de otros, pero también encontrar a Dios en la gente, que creo que me resultan dos cosas fenomenales para la fe. Poder entender que en ese prójimo está la revelación de Dios, poder entender que en la palabra está Dios, más allá de cualquier cosa, de la institución, más allá de las 1.000.000 de reglas de cómo ser cristianos en esta época. Lo sencillo y maravilloso del texto es eso. Y me hace pensar en cuántas veces hemos cerrado la vista, cerrado los ojos ante posiblemente Dios, ante nosotros, manifestado en la forma de otro cristiano o otra persona, cualquiera. Y sucede porque creo que nuestra vida cristiana no es una vida completamente confrontada por la palabra. Encontramos más consejos, más a mí me pasó, más yo pienso que, y es más fácil hoy en día dejar de leer la Biblia y esperar que otro me la explique. Y creemos ciegamente lo que otras personas nos dicen. Creo que ese misticismo en el texto es producto de que este hombre había entendido la palabra, que la había leído y que estaba en su corazón constantemente. Por ejemplo, suponiendo que la escena es completamente irreal y que solo es producto de la imaginación de Martin, lo que estaba en su mente era solo la palabra. Hoy en día vemos la experiencia de muchos que dicen, no, yo vi en un sueño cómo los demonios venían y me querían derrotar y me querían hacer esto, y preguntamos, ¿y qué vio en la televisión? Es que me gusta ver películas de monstruos y eso. Entonces, sea o no sea la experiencia de Martin una experiencia real, sí nos refleja que en el corazón, cuando lo que metemos a nuestra mente es la palabra del Señor, lo que vamos a soñar va a ser la palabra del Señor. Me parece un reto para mi familia, un reto para mí, un reto para discutir con otros cristianos. ¿Quiere vivir una vida más tranquila? Lea la palabra. Y solo conociendo el texto, este hombre podía entender lo que estaba pasando afuera, podía entender con sabiduría cómo actuar ante las diferentes necesidades que tuvo que ver en su momento de estar esperando a Jesús. Es curioso porque aún haciendo las cosas, de inicio él no se da cuenta que está sirviendo a Dios al servir al prójimo. Y me parece maravilloso, porque a veces lo hacemos al revés. Servimos al prójimo porque sabemos que ahí está Dios. Y entonces de alguna manera, dando al prójimo, le queremos torcer el brazo al Señor. Y eso es una cosa muy común en movimientos evangélicos cristianos contemporáneos, muchas ONGs que se encargan de la labor con el prójimo, pero que de fondo, tal vez no de la institución, sino de algunos personajes ahí, de fondo, muchos solo quieren más del Señor y saben que dando van a recibir más. Un motivo egoísta, diría. Martin no lo encuentra. Martin solo hace las cosas porque ha encontrado una nueva manera de pensar. Ha encontrado pensamientos más claros, dirigidos por la palabra, al punto que al final la misma voz tiene que explicarle lo que ha sucedido. Qué hermoso que al final de hacer las cosas bien, llegue esa voz a nuestra vida y nos diga, esto fue lo que hiciste, porque entonces será un gesto amoroso más puro que ser bueno para convencer, ser bueno para, en nuestro propio egoísmo, sacar hasta lo último de Dios para nosotros, por así decirlo. No, Martin no lo hace, y me gusta mucho eso del personaje, de la historia, de esa narración, encontrar que en mi reflexión personal, si me encuentro con la palabra, puedo ver
en mi vida la palabra y voy a empezar a soñar la palabra, a vivir la palabra y a ser un reflejo de Cristo para otros, aunque yo no lo note. Y esa es la parte que me llena de gozo. ¿Algún otro comentario, compañeros? Pues voy yo, y a mí me encantaría poder también ver esta parte que David nos acaba de marcar sobre lo devocional, ¿no? Una de las cosas que a mí me deja la lectura y que Chel también ha estado mencionando en algunas ocasiones es lo devocional que se muestra el personaje de Martín. Martín es una persona que cuando se encuentra con el Evangelio, cuando es expuesta a la luz del Evangelio, es transformado, pero para esto necesita tener esa relación momento tras momento. En la lectura puedes encontrar que sus días son transformados y él se levantaba en la mañana, hacía sus labores y en las noches era cuando él tomaba un tiempo específico y especial para poder desarrollar ya su devocional diario. Y es por eso que en la noche él tiene este encuentro o este llamamiento, ¿no? Que bien puede ser algo que él solamente está viendo o viviendo y que nadie más va a poder experimentar, pero él lo experimenta porque tiene esa relación devocional con el Señor a través de la palabra, devocional personal. Y eso es muy importante, porque así como han dicho ya Luis, ha dicho David también, muchas veces la iglesia contemporánea o los cristianos, mejor dicho, los cristianos contemporáneos, creemos que es suficiente con congregarnos un día o 2 días a la semana, con tomar un tiempo de lectura solamente cuando está la predicación en la congregación, y no es cierto. Nosotros necesitamos tener esa relación devocional diaria, y esa relación te va a llevar a la acción. Y es como cuando tienes cualquier otro tipo de interacción con otra persona. Al conocer sus necesidades, al conocer lo que le agrada, tú vas a querer agradarle y vas a querer realizar algo para que esta persona se encuentre bien. Y creo que es algo que podemos ver mucho en Martín, el cómo cambió su pensamiento a condolerse de sí mismo, a amar al Señor y por lo tanto amar a otros. Algo que también me llama mucho la atención de esta vida devocional que Chel menciona es Tolstoy, ¿no? ¿Cómo debió de haber él leído los evangelios? ¿Cómo debió de haber leído él la palabra? Algo que a mí me sorprendió, que yo no había notado, pero que inmediatamente de cuando Chel lo dijo, pude también saborearlo, es esta parte en donde se narra de los pies, ¿no? Continuamente por ser zapatero, pero también porque es la parte que él conoce de los hombres. De hecho, a mí se me hace bien interesante eso, ¿no? Porque él conocía los zapatos de casi todos, y es en zapatos de extraños en donde encuentra la figura de Cristo, no sirviendo solamente a los que él conoce, a los que él ya les ha reparado zapatos, sino a que no conoce y que están en necesidad. Entonces, a mí me deja la lectura eso, el poder ver y amar a otros que no conozco y que probablemente están en necesidad, y ese llamado a la relación y a la acción. Una de las cosas que yo también puedo ver, no sé, hace rato Luis decía, ¿no? Que no necesariamente la congregación, y algo que yo puedo ver pensando en Hebreos. No, yo sé que aquí tengo algunos exégetas que me pueden colgar por hacer exégesis, pero lo que quiero hablar es esta parte de Hebreos 10:25 que dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, pero esta parte de la congregación no solamente se trata de una reunión popular o de una reunión eclesial, sino es una congregación en Cristo. Y entonces eso cambia completamente nuestro entendimiento del versículo, porque se trata de que nosotros estemos siendo hallados en Cristo, y que esa congregación o esa comunión sea con Él y con aquellos que le conocen. Entonces creo que es un llamado también, aunque Tolstoy yo sé que no lo hizo así, y Luis me va a volver a decir que no es una lectura religiosa, pero
es un llamado nuevamente a la relación con el Señor y con los demás, ¿no? Y a poder vivirla. Entonces, eso es lo que yo veo en esta lectura del realismo de Tolstoy. Ángel, adelante con tus comentarios. Sí, a mí me ocurrió, digo, primeramente agradezco que Luis haya escogido este texto. Yo llegué a leer un par de páginas de Guerra y Paz en la prepa y no había tenido oportunidad de leer estos cuentos, pero me ocurrió que me fui directo al texto, lo leí por completo en una sola sentada, terminé, lo medité, lo volví a leer en un par de ocasiones y yo dentro de mí decía, es que este hombre, como tú decías, Shel, tenía la palabra en su mente, en cómo deja ver realmente el significado de las palabras de Jesús, cómo las manifiesta para que la gente pueda comprender que se tiene que vivir, que no solamente se tiene que escuchar, que tienen sentido cuando se ponen en práctica para con los demás. Y después me puse, como siempre, me puse a investigar sobre León Tolstoy y tuve como un cortocircuito porque, como decía, se ha comentado, al escuchar varios documentales sobre su vida y ver que tenía muchos problemas él existenciales consigo mismo, con lucha con placeres, con la bebida, con el juego, con las mujeres, con el sexo. Tuvo un matrimonio, después tuvo otro, tuvo 14 hijos, lo expulsó la iglesia ortodoxa en Grecia por bueno, decir que la iglesia era un mal intermediario entre la palabra y los creyentes. Fue para mí un cortocircuito, como una persona que a lo mejor desde nuestra perspectiva no tenía un muy buen testimonio que digamos, o no ponía en práctica muchas cosas que escribía. ¿Cómo pudo escribir algo así? Fue para mí algo que me llevó un par de días el asimilarlo, porque yo decía igual acá en confianza, pero en la librería, durante estos años, tantos libros que veo que salen y publican de tanta moralidad, de tantas reglas, de tanto juicio contra las personas, que hacen sentir miserables a las personas, y ver este texto que tiene tanto de la palabra, que tiene tanto de que realmente te motiva a querer vivir la palabra, no solamente a leer la palabra. A mí me dieron ganas de hoy por la noche, o aquella vez que lo leí en la noche, realmente abrir los evangelios y releer el evangelio de Lucas, releer el evangelio de Mateo, el meditarlo como lo hacía él. Y yo dije, yo quiero sentir eso que sintió el personaje, de realmente salir a la calle y ver a Cristo en los demás, el ser más compasivo, servicial, misericordioso. Y la manera en la cual él expresa, ¿no? Se me vienen las palabras de Cristo cuando lo estaba leyendo. Y solo también mencionar que unas palabras que tuve mucho en mi mente mientras estuve leyendo era el amor desinteresado, como ya se ha mencionado también. Los pasajes a los cuales hace alusión Tolstoy de Lucas y de Mateo nos lleva a recordar el mensaje de esos mandamientos de Cristo, el ser compasivos, el imitar al Padre misericordioso que nos ha llamado a ser embajadores del reino de Dios, de la justicia. Nos ordena, como decía, a tener un amor desinteresado que se centre meramente en el bienestar del objetivo. Nos lleva a tener a vivir ese Dios de bondad, y nosotros que afirmamos ser sus hijos, a mostrar el carácter de nuestro Padre con los necesitados. Nuevamente, cuando menciona el pasaje de aquella mujer que sirvió a Jesús, que ahí hizo un acto de servicio, era un acto también de amor desinteresado, más allá de otras cosas, y eso me lleva a meditar en el último pasaje que menciona al terminar en Mateo 25,
¿Cuáles son los criterios que muestra ahí Jesús y que cita Tolstoy, en los cuales va a estar basado el juicio? Y lo vemos a primera vista, ¿no? Consiste en la práctica o en la ausencia de estas obras para con el prójimo, frente a las necesidades humanas básicas, ¿no? La comida, la bebida, el techo, la ropa, el cuidado de la salud, las relaciones sociales y sobre todo también el perdón y la misericordia. Entonces es algo que me deja esta lectura, que me motiva a querer leer la palabra, pero sobre todo a ponerla en práctica, que hace mucha falta hoy en día. Sí, con esto que mencionan, algo que a mí me encantó es cómo cierra, ¿no? Con la cita de Mateo 25, haciendo alusión a esta predicación escatológica de Jesús acerca de la parucía, ¿no? Su manifestación, su venida gloriosa. Que conlleva juicio. Y algo interesante del texto y del personaje Martín y todos estos eventos que Ángel nos hizo el favor de mencionar, de cómo se presentan, ¿no? Las personas a quienes ayudó y desaparecen y viene a su mente el texto de la palabra. Me gusta mucho esa noción, porque ahí remata, digamos, cierra el escrito con la noción del amor, que ya lo han mencionado, y algo que a mí me interesa bastante recalcar es la sorpresa, ¿no? Es decir, cuando vamos al texto de Mateo, encontramos que tanto las ovejas como los cabritos se sorprenden, ¿sí? Hay sorpresa por parte de ambos grupos. Por un lado, la pregunta, bueno, ¿cuándo no te hicimos eso? ¿Cuándo te vimos desnudo, desamparado, todo ello? Y también por el otro lado, Señor, ¿cuándo te hicimos aquello otro, ¿no? ¿Cuándo te cubrimos? ¿Cuándo te vestimos? ¿Cuándo te visitamos? Esa sorpresa está allí presente, lo cual nos lleva a este punto que va siguiendo en el relato, que es el amor, ¿no? Estos actos que va realizando el personaje principal, Martín, los hace de manera instantánea, ¿no? Él ve la necesidad y actúa, se compadece, observa detalladamente las necesidades que van teniendo los diferentes visitantes y les asiste, ¿no? Podríamos ver allí la práctica de las obras de misericordia, y lo hace sin esperar nada a cambio. Y por otro lado, también nos lleva a considerar algo que mencionaba David, que es Cristo en el otro. Cristo en mi prójimo, y no entendiéndolo como hermano de iglesia, de congregación, no, sino simplemente en el otro, ver al otro, al vecino, al migrante, a la persona que está vendiendo allí en el puente, a la persona que está mendigando, como Cristo, ver a Cristo en mi hermano. Eso para mí me lleva, ¿no?, a la reflexión, como mencionaba Ángel, que muchas veces nosotros nos quedamos cortos en ese sentir de misericordia y de obrar, ¿no? Entonces es un texto bastante ameno, pero como les decía en un principio, densamente teológico. ¿Qué les parece allá en casa? Escríbanos, cuéntenos qué tal les ha parecido este relato de León Tolstoy, los comentarios que expresamos aquí. También nos gustaría saber su opinión, y pues vamos a ir cerrando este programa con las conclusiones. Amigos, ¿cómo podemos cerrar este programa
Tolstoy. ¿Quién se anima? ¿Quién comenta sus conclusiones? Miren, a mí me gustaría concluir, de hecho, como lo mencionó Ángel, en el hecho de su vida, hay un cuento que es también famoso, al igual que este, que se llama Perro Muerto. Lo mencioné al inicio, y en este cuento pequeño, me permito parafrasearlo porque es muy rápido, dice que iba Jesús entrando a Jerusalén, y en la plaza central de Jerusalén había un montón de gente reunida alrededor de un cadáver de un perro. Ya estaba en estado de putrefacción, y todos decían, ay, mira qué orejas tan feas. Entonces ahí dice, ay, mira qué pelaje tan corriente. Y nada más todas sus patitas, todas así feas, ¿no? Entonces llega Jesús de la gente y ve y dice, wow, qué hermosos dientes, son más blancos que las perlas. Entonces se voltea toda la gente y le dice, ah, es Jesús de Nazaret, el único que puede ver cosas bellas en un perro muerto. Entonces yo pienso que resume básicamente cómo se veía su vida y cómo la podía entender bajo el concepto de esa, me atrevo a decir, tal vez no es algo porque no es algo que menciona explícitamente Tolstoy, pero bajo el tema de la gracia. ¿Qué es la gracia? Entonces, no sé, creo que también es un tema que también involucra muchos temas de discusión como este, pero creo que se puede englobar a manera de conclusión que para todos hoy el cristianismo se vive, pero en un estado de constante seguimiento, de constante lucha, a pesar de lo que podamos estar sobrellevando. Entonces, creo que tener la conciencia del pecado en nuestro caminar cristiano, pues nos permite al menos poder dirigirnos hacia un norte bajo límites éticos bien concretos, fundamentados en el texto. Y es por eso que el concepto pecado no es un concepto que tenga que ver con un cristianismo directamente institucional, es un concepto que tenemos en nuestra relacionalidad con Dios, sobre la base de lo que Él quiso revelarnos a nosotros, de lo que Él piensa, ¿no? Bueno, lo que lo quiso revelar. Entonces, el concepto pecado tiene que ver directamente con ese conocerlo, con ese caminar con Él. Y lo digo tal vez metafóricamente porque no se puede caminar con Él, ¿no? Pero lo que voy es que pues tiene que ver el cristianismo con esa comunión, ese asombro. Por eso yo me atrevo a pensar, y yo sé que, a ver, no sé qué piensen, pero que Platón menciona que un requisito para hacer filosofía es el asombro. Menos Sócrates, para ser más exactos, ¿no? Entonces, yo pienso que ese asombro es lo mismo que menciona Jesús cuando dice el reino de los cielos es para el que es como un niño, ¿no? Entonces, la vida cristiana es una vida de un aprendizaje constante, de una búsqueda de lo que realmente el Señor quiere en situaciones concretas, porque tal vez a Martín le hablaron directamente diciendo que iban a venir esta noche. El punto con nosotros como creyentes es saber cómo Dios nos está hablando y sobre todo identificar esa voz de Dios no bajo patrones de conducta que Dios pueda tener con nosotros, sino bajo el aspecto limitante de la fe. Y digo limitante porque creemos que Dios nos sigue hablando, no, como dije ahorita, en base a lo que yo pienso que me va a hablar. Por ejemplo, un patrón de conducta. Dios me va a hablar en mi corazón y siempre me va a hablar en mi corazón, y Dios englobarlo en un patrón de conducta. No es así. Entonces, creo que la vida cristiana tiene que ver con eso, con esa capacidad de asombro, con esa capacidad de aprendizaje de lo que Dios quiere darnos a conocer, y al mismo tiempo tiene que ver con la capacidad de poder discernir la voluntad de Dios bajo o a la sombra del conocimiento de la escritura y al menos del pensamiento occidental. Entonces, pues no sé, cierro esto con esas perlas, como diría McCarlon. Gracias. Yo también quiero hacer mi conclusión. Me parece una lectura muy bonita, muy buena. Fue un buen tiempo de detenerse, pensar y reflexionar. Sentí de principio a fin que es una lectura que me animó y creo que puede animar a otros a volver a la sencillez de la palabra. Ahora, sencillez no es falta de teología, sencillez no es falta de conocimiento, sencillez es la capacidad de llegar a conceptos difíciles de manera clara.
¿Cómo? A través de la palabra, digamos, en la experiencia de Martin. Una cosa importante, creo, para mí importante decir en esta conclusión es, si usted conoce a algún Martin, no lo desanime, porque es muy común que allá afuera hayan personas con una sed genuina por Jesucristo, por un deseo fuerte de la palabra, y nuestra institucionalización los vuelve locos, los detiene, los amarra y los deja haciendo nada. O les enseña mal, les enseña que deben renunciar a la palabra y escuchar ciegamente. Entonces, si usted conoce a algún Martin por ahí, déjelo. Es más, aprenda de él. No somos los maduros los que tenemos 80 años de cristianismo, sino los que nos confrontamos todos los días con la palabra. Y hay maduros jóvenes y maduros viejos. Así que creo en mi corazón que hay Martin, hay más de algún Martin por ahí que de repente nos está escuchando. Ánimo, siga estudiando la palabra. Mire que tener la oportunidad de compartir la palabra con otro, que pueda hablar sobre Jesucristo con otros de manera libre y sencilla. Hace un tiempo alguien me dijo que quería iniciar un grupo de jóvenes, pero que en su iglesia no se lo permitían. Y yo lo regañé. Le dije, no, pero no pidas permiso a tu iglesia. Abrí la puerta de tu casa y recibe a las personas que querrás y lean la Biblia ahí. No tenés que pedir permiso. Pero él sentía que sí, que tenía la imperiosa necesidad de anunciar y pedir permiso porque si no estaba faltando a las reglas. Creo que ya era una persona que había comenzado ese otro proceso de alejarse un poco de la palabra y abrazar más la institución. Porque al final esa institución nos hace sentir bien, nos hace sentir cómodos, nos hace sentir que estamos en el lugar correcto, pero muchas veces nos aleja de la palabra. Con esto no estoy diciendo que dejemos la iglesia, que abandonemos los templos, siempre lo he dicho, son importantes, hay que continuar teniendo esas interacciones con la religión porque es buena y nos hace bien si es útil. Cuando la religión deja de proporcionarnos libertad es peligrosa, pero si usted se siente libre, siga haciéndolo, por favor, disfrute, pero confronte a su familia con la palabra, lleve a sus hijos a la palabra, lleve a su familia a la palabra y vamos a encontrar todos que esa es la belleza. Al final, cuando conocemos la palabra, empezamos a pensar de manera cristiana. No podemos pensar de manera cristiana fuera de eso. Cualquier otro pensamiento, cuando nosotros ya conocemos la palabra, cualquier otro pensamiento es mejor. Podemos leer mejor filosofía, podemos leer mejor historia, podemos leer mejor cualquier cosa. Y tiene sentido leer cualquier texto sin el miedo de que cualquier texto me vaya a hacer mal, porque conozco la palabra y vivo una vida cristiana. Así que esa es mi conclusión, amigos, y estoy muy contento con esta lectura. Sí, me toca a mí, entonces. Bueno, adelante. No, perdón. Perdón. Vas tú. Bueno, yo lo que me quedo son dos cuestiones. Lo primero es esa reflexión en el texto bíblico, esa lectura, ¿no? Devocional, pero no de manera mecánica o monótona, sino esa capacidad de asombro que mencionaba Luis. Al momento de acercarse al texto bíblico, dejarse interpelar por él, la manera reflexiva en la que lo hace el personaje, creo que es algo que me deja ahí como tarea, ¿no? El poder practicar ese estilo, esa manera de leer el texto bíblico. Y lo otro también es la noción de Cristo en mi prójimo, ¿no? Creo que es ese vislumbrar a Jesucristo en el otro, quien quiera que sea, y actuar en consecuencia. Ahora sí, Alfonso. Gracias, Chel. Pues yo nada más continuando un poquito con lo que David estaba diciendo y que es parte de mi conclusión. Si tú conoces a algún Martín y lo conoces en el momento en el cual él está en una lucha en contra de la voluntad de Dios o en una situación difícil y amarga, vuélvete su paisano, ¿no? Vuélvete ese hombre que
va y le comparte del Evangelio, y verdaderamente del Evangelio, no de tu iglesia o no de tu congregación, sino del Evangelio. Léelo. Esto es lo que te va a hacer bien. No te va a hacer bien mi congregación, no te va a hacer bien mi iglesia. Te va a hacer bien conocer el Evangelio y eso va a transformar tu vida. Ya luego donde te congregues, lo que pueda pasar más adelante, ya eso será decisión tuya y puedes pedir dirección y el Señor te ha de guiar. Pero por lo mientras, vuélvete su paisano, ¿no? No lo juzgues solamente, porque imagínate que su paisano hubiera llegado ahí con Martín y en lugar de hablarle del Evangelio, lo único que hubiera hecho hubiera sido decir, híjole, no, pues este sí, ya pronto se va a morir por cómo se ve. Sería muy triste la historia, ¿no? Sería muy diferente el relato, digo, finalmente es un cuento, pero en mi imaginación loca, me voy por otros rumbos. Y después de eso, si tú eres un Martín, así como estaba diciéndolo David, pues entonces algo importante es no dejes de leer el Evangelio. Y yo creo que cada uno de nosotros aquí nos hemos puesto en los zapatos ya sea de Martín, del paisano, o tal vez hasta de los que han sido ayudados. Porque en muchas ocasiones yo he sido ayudado por Martínez que fueron alcanzados por el Evangelio y que le doy gracias a Dios que a pesar de cómo yo era, diría Luis, a pesar de que vieron un perro muerto, le encontraron perlas en los dientes, ¿no? Entonces, yo agradezco a Dios por eso, y esta lectura fue excelente, amena. Gracias, Luis, por compartirla con nosotros. Un gusto estar hoy con ustedes también. Yo nada más quisiera mencionar como conclusión que con la lectura de estos pasajes de los evangelios y de la vida de Jesús, de sus enseñanzas, me recordó un principio importante que creo que en ocasiones se ha olvidado, y es que la eclesiología tiene un sólido fundamento cristológico. En otras palabras, lo que Jesucristo fue e hizo define lo que la iglesia está llamada a hacer y a hacer. ¿A qué está llamada la iglesia? ¿A qué estamos llamados nosotros como creyentes? A vivir como Jesús, a ser como Él fue y hacer lo que Él hizo y lo que Él mandó. Como decía Luis, un cristianismo sencillo, práctico, que sigue a Jesús, que pone en práctica lo que Jesús enseñó, que es como Él. Y esto lo digo porque luego hay a lo mejor muchos movimientos que se creen ser muy bíblicos, pero hacen completamente lo contrario a lo que Jesús mandó hacer, o contrarios a como fue Jesús. Más bien parecerían un poco a los fariseos, que también hace mención el relato, que no hacen bien a nadie, solo a los que son como ellos, a los que piensan como ellos, pero juzgan a los que sí hacen el bien a los demás. Eso sería mi conclusión. Y muchas gracias también por la lectura, fue de edificación para mí. Pues gracias, amigos, por este tiempo en el que hemos podido examinar esta obra brevísima, pero muy, muy densa, ¿no? En su contenido, teológico y práctico, y que nos ha movido a todos, ¿no? Allá en casa, gracias por estarnos acompañando a lo largo de estos programas. Este es el último del año, vamos cerrando ya. Les deseamos pues un feliz año nuevo, amigos, también ustedes, Ángel, Alfonso, David, gracias. Luis, Jonathan, que tengan un excelente año. Estamos con todo el ánimo para seguir con esta programación. Ya tenemos un calendario para los siguientes programas. Estamos ya poniendo allí qué textos vamos a estar leyendo. Nos estamos quebrando la cabeza también para ver qué lecturas son pertinentes, importantes, qué podemos compartir con ustedes. Así que vamos a continuar con esta programación todos los martes a las 9 de la noche, más o menos, pero listos para poder seguir leyendo,
con amigos y café. Yo tengo aquí el enlace para que aquellos que quieran descargarlo. Sí, muchas gracias, Ángel. Ahí Hasta que estábamos fuera. para que No se que todos se quedaron callados. Ahí lo puse en los comentarios del video. Sí, muchas gracias. Ahí para que si quieren leerlo, lo hagan y además, bueno, puedan buscar otros textos de Tolstoy, ¿no? Muchas gracias, amigos. Eso es todo por esta ocasión. Que Dios les bendiga. Gracias. Un abrazo, feliz año. Dios les bendiga.